Hice referencia al hecho que el señor John Lee Anderson dio a conocer que el presidente Daniel Noboa sufre de un espectro de autismo. No había sido mencionado por él, sino por su equipo de trabajo. En ningún momento yo dije que era una enfermedad. Y a mí me pareció injusto de algunas reacciones del público que me acusaron de aquello. No, señalé lo del espectro del autismo. Se me buscaba aclarar siempre, parecía una campaña cizañosa ahí, de ponerme en altas ahí. No es una enfermedad, sí, yo lo sé. Yo consulté con el manual de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de las definiciones de las enfermedades, vi cómo se clasificaba el autismo. Pero hubo particularmente un mensaje con un contenido que empezaba por inculparme de estar estigmatizando a los autistas. Y créanme que no. He revisado una y otra vez con el afán de buscar si es que de mi parte existió esa estigmatización y no la encuentro. Pero claro, o sea, una cosa es como yo conciba el editorial y otra es como lo conciben ustedes, público querido. Porque es un público disperso, que cada uno recibe el mensaje y lo valora, lo critica, lo asimila para sí mismo en forma individual. Eh, esa persona que me escribió se trata de el señor Javier López Narváez y por esa razón, con toda la gentileza, con toda la libertad del caso, con todo el espíritu crítico que usted quiera tener, Javier, usted es bienvenido en esta casa y es un honor contar con su presencia. Ecuador inmediato se engalana con su presencia, señor. Bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias por la apertura, gracias por la introducción. Quisiera empezar por decir algunas cosas importantes. Empecemos por lo básico. El autismo no es una enfermedad, ¿verdad? Ni es un trastorno mental. En el editorial que salió decía que era un trastorno mental y que es una enfermedad. No sé a cuál manual clasificador de la Organización Mundial de la Salud se remitieron, porque el manual clasificador de la Organización Mundial de la Salud que está vigente en este momento es el CIE 11, en donde se especifica qué es el trastorno del espectro autista. Em, pero además, esa especificación nace del Manual Diagnóstico de Psiquiatría de SM5. Y desde la perspectiva médica, digamos, ellos consideran que el autismo es un trastorno, un trastorno del neurodesarrollo. Hay que entender qué es el trastorno del neurodesarrollo. Lo voy a explicar. Solamente quiero puntualizar un par de cosas que tienen que ver con el discurso. La primera, mm, para ser puntuales, yo leí el texto de John Lee Anderson y John Lee Anderson no dice ni da a conocer que el presidente sea autista. John Lee Anderson infiere por los comentarios que hacen las personas del equipo del presidente que podría estar en el espectro autista. Entonces, creo que es apresurado diagnosticar a una persona, a un personaje público de algo que tiene tanta incidencia social. Eh, Nosotros, al menos desde la comunidad de personas autistas, yo soy una persona autista, no reconocemos eso a menos que él mismo lo diga. ¿Sí? Hay otras personas públicas que sí son autistas, por ejemplo, Elon Musk, que sí lo ha asumido como tal. Por ejemplo, Jack Nicholson, que sí lo ha asumido como tal. Eh, las personas autistas no sufrimos de autismo, porque el autismo ni es una enfermedad ni es un sufrimiento. Las personas somos autistas. No somos personas con autismo, porque el autismo no es una enfermedad que se dé en algún momento de la vida y luego se pueda curar, ni tampoco es una carga que nosotros asumamos y luego la podamos dejar. El autismo es parte de nosotros, entonces nosotros no somos personas con autismo, somos personas autistas, ¿sí? No se sufre de un espectro de autismo. El autismo es un espectro y cuando decimos que es un espectro nos referimos a que hay una amplia gama de manifestaciones y cada una de las personas autistas manifiesta sus rasgos de manera diferente. Em, y entonces en todo este discurso hay la estigmatización porque hay una suerte de patologización social del autismo.
¿sí? Se está haciendo una patologización social y esa patologización social es lo que ha llevado, por ejemplo, a la Asamblea Nacional a reformar la ley de salud mental para decir que las personas autistas deben ser interdictas. Que bueno, ese es un tema que ya lo vamos a topar en detalle, pero quería arrancar hablando de por qué nosotros consideramos que es estigmatizante el discurso que se está manejando, que creo que no se debe manejar el discurso de esa manera. Em, y para explicar, desde la neurociencia, porque el autismo es una diferenciación en el neurodesarrollo, ¿sí? Cuando se habla de trastorno del neurodesarrollo, no se habla de trastorno en el sentido de un mal funcionamiento de, se habla de trastorno en el sentido de una diferenciación, porque el neurodesarrollo es la formación del sistema nervioso durante la gestación, durante el proceso de poda neural que se da en la gestación. Entonces, durante la gestación de una persona, se generan las conexiones neuronales que hacen que el cerebro funcione, digamos, ¿sí? Hay personas, y durante ese proceso hay un proceso que se llama poda neural, donde los químicos que van formando estas formaciones neuronales desechan ciertas conexiones que en teoría no van a servir, desecha ciertas conexiones neuronales Ujú. y se desarrolla las conexiones del cerebro. Hay Ya, a ver, personas que permítame desarrollamos, ahí una pregunta. ajá, Le voy entendiendo. Y entonces, en el discurso, ujú, ¿cómo debemos tratar a la persona eh, con autismo? ¿No? autista, persona autista, A la persona autista, ¿ya? ajá. ¿Cómo debemos tratarle? ¿Cuál es la definición social para expresarlo correctamente? De acuerdo. Javier Robles. Eso que acabo por ejemplo, lo que acabo de decir es una de las definiciones. Somos personas autistas, no con autismo. Esta es una visión muy de la comunidad de adultos autistas. Los adultos autistas que estamos llevando a cabo este proceso de visibilización del autismo, porque el autismo no ha sido invisibilizado socialmente durante mucho tiempo y durante muchas décadas además el discurso alrededor del autismo ha sido llevado por médicos, por psiquiatras y por la familia de niños autistas, ¿sí? En esta era de la información, en donde muchos de los niños que fueron diagnosticados de autismo ya crecieron, ¿verdad? El año pasado falleció la primera persona diagnosticada de autismo. A los 80 y tantos años murió ¿En dónde? en Estados Unidos. En Estados Unidos, ya. Eh, los niños que fueron diagnosticados en algún momento de autismo, hoy en día podemos expresarnos porque existen redes sociales. Hay una comunidad autista muy grande a nivel internacional en TikTok que está difundiendo esto. Y nuestra percepción es esta que acabo de decir, que somos autistas, no personas con autismo. Pero Ya. para que me entiendas, ¿a dónde quiero llegar con el tema de la diferenciación del neurodesarrollo? Porque esto tiene un punto. O sea, toda esta explicación que estaba haciendo tiene un punto que va a contestar la pregunta que me hiciste. Eh, Cuando se forman las conexiones neuronales, las personas autistas, el cerebro autista, genera otro tipo de conexión neuronal, ¿sí? Hay una diferenciación en el neurodesarrollo, es decir, se diferencian de las personas neurotípicas o los típicos, que nosotros les decimos neurotípicos, para no decir, como dicen muchos, los normales, porque ¿qué es normal? ¿Verdad? Y entraremos en otro. Esta Mm, diferenciación que es específica y que hace que en el cerebro autista haya mayor densidad neuronal y más conexiones neuronales. Al haber más conexiones neuronales hace que dichas conexiones sean más débiles y esto marca una diferencia muy fuerte en la manera en cómo nosotros percibimos los estímulos del mundo, ¿sí? Y cómo reaccionamos al mundo, ya. ¿ya? Pero es una diferenciación biológica, natural. Y el ser humano es una especie que está hecha de diferenciaciones biológicas naturales. Y te pongo un ejemplo, porque con este ejemplo vas a entender de todo lo que estoy hablando. Hay personas que nacen con más melanina en la piel y otras personas que nacen con menos melanina en la piel, Ujú. ¿verdad? Es como. Y esa cantidad de melanina va a determinar el color de la piel y eso tiene una razón de adaptación evolutiva a los entornos, etcétera. Muchas veces se discrimina por esa diferenciación biológica.
Sin embargo, son diferenciaciones biológicas naturales que son parte de la diversidad humana. El autismo es parte de la neurodiversidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros queremos es justamente que a nivel social se despatologice el discurso y se nos empiece a entender como parte de la neurodiversidad. Porque esa forma particular que nosotros tenemos de percibir la realidad y de reaccionar al mundo, muchas veces socialmente es penalizada. Un Ya, ejemplo, un ejemplo. Nuestro cerebro procesa en secuencia los estímulos, ¿sí? Es decir, uno detrás de otro. El cerebro neurotípico los procesa en paralelo, procesa muchos estímulos al mismo tiempo de manera muy rápida. Esto hace que cuando haya un diálogo, cuando estamos conversando, los neurotípicos eh, escuchan lo que están diciendo, al mismo tiempo están pensando lo que van a contestar, al mismo tiempo están percibiendo la comunicación no verbal, están percibiendo gestos, están percibiendo miradas, contacto visual, postura, entorno, etcétera. Los autistas, como procesamos cada estímulo por separado, estamos escuchando lo que nos dicen. Y muchas veces, cuando escuchamos lo que nos dicen, no estamos haciendo contacto visual, porque a nosotros no nos hace falta procesar la parte gestual, porque ese es otro estímulo aparte, correcto. ¿sí? Ya. Entonces, Voy tratando de entender. Insisto, para mí es el tema novísimo. ujú, Y aunque no lo crea el señor López, eh, estoy aprendiendo. Me está cambiando mi forma de apreciar el autismo, ujú, para definirlo con precisión. claro. Si así se comporta una persona autista, ¿tiene responsabilidades de su Ujú. comportamiento? Su Puede, pregunta, puede esa derivar, a ver, espere, puede derivar en aceptación o rechazo y recepción en lo legal o sanción en lo legal. ¿Tiene responsabilidades? A ver, señor López, acláreme. Le estoy pero pidiendo que me acláreme usted aclare, ¿verdad? a qué se refiere con responsabilidades en lo O legal, sea, porque bueno, tengo la impresión de que esta pregunta la está queriendo llevar por un camino específico, ¿no es cierto? Al cual yo no voy a caer. ya, Eh, voy a ser más claro. A ajá, la persona frente a la sociedad, al individuo frente a la sociedad. Porque puede haber un comportamiento autista, por ejemplo, de hiperactividad que puede generar en un incidente o en un accidente. ¿Se puede justificar ese ok, accidente de tránsito, por ejemplo? No, espere. vamos a explicar un par de cosas. Lo primero, la hiperactividad no es un rasgo autista. La hiperactividad es ¿Ya? un rasgo del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y las personas que tienen diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad suelen medicar ese trastorno para evitar lo que usted está diciendo. En el Ya. caso del autismo, eso no pasa y no es Correcto, necesario ya. Bien, llegar a la bien, bien. medicación. Ya. Lo Porque, otro, porque, por ejemplo, una persona con depresión ujú, puede llegar hasta el suicidio, puede ujú. lesionarse a sí mismo o puede cometer algún hecho con la justificación de la depresión. La depresión es una enfermedad mental. ¿Los autistas incurren en la depresión? La ¿Puede depresión es justificar o no? el autismo, los autistas no incurren en la depresión porque la Ya, depresión no es un, quiero ser preciso en el lenguaje. dele, dele, dele. Yo soy un periodista que se dedica justamente a hacer periodismo narrativo como John Lee Anderson. Entonces, para mí el lenguaje tiene que ser preciso. Y los Puntual. autistas no, los autistas no podemos incurrir en una comorbilidad como la depresión, porque no somos nosotros quienes caemos en eso. Muchos autistas tenemos diagnóstico de depresión Ya. precisamente porque el entorno neurotípico en el que vivimos Les penaliza el rechaza. autismo. Ya. Exacto, rechaza. Hay un rechazo que genera eso. El autismo, esto sí hay que decirlo, muchas veces viene acompañado de lo que se conocen como comorbilidades o condiciones satélites, digamos, Por que eso puede se ser, denomina espectro. no, esos son comorbilidades, son las comorbilidades del autismo. Muchas comorbilidades como por ejemplo
A veces hay depresión que se desarrolla precisamente por el rechazo del ya, entorno, a veces hay ansiedad que se desarrolla también por el rechazo del entorno y por la expectativa que genera el entorno sobre la persona autista de comportarse como el entorno espera que se comporte. El problema no es que el autista no se comporta bien, el problema es que la sociedad suele generar expectativas que no son las adecuadas a la forma de procesar del cerebro autista. pero, perdón, Entender esto es como entender lo siguiente. Es como si usted trata de correr un programa, una aplicación que está configurada para Macintosh en ya, una computadora Windows. no, no va a No va resultar. a funcionar y si funciona va a funcionar mal. Y entonces usted después va a decir, no, entonces la persona quien tiene la responsabilidad es la computadora porque la computadora tenía que funcionar. Y no es así. No es Porque la así. com- ¿Me explico? No Sí, sé sí, si así sí. está mejor contestado Claro, ya, y por eso, a ver, entonces, ahondando más en el tema, digo, las expectativas que puede tener la sociedad sobre cada individuo son distintas, son diferentes. La expectativa que tiene sobre mí la sociedad es distinta a la suya, señor López, radicalmente distinta. Por eso Pero es le que pregunto, una cosa es hablar de las expectativas de desarrollo social y otra cosa es hablar de las expectativas de desarrollo individual, ¿sí? ya, Cuando nosotros estamos, a eso cuando no, iba. por ejemplo, si, como acabo de explicarlo, el ejemplo que expliqué, los autistas, por ejemplo, uno de los rasgos que la gente más suele repetir sobre el autismo es el autista no hace contacto visual. Lo que dicen los papás sobre los niños autistas, mi hijo no me pone atención. Es mentira. No es que no te ponga atención. Tú no estás entendiendo que el hecho de que no te vea no quiere decir que no te esté Que no te estoy atendiendo, atendiendo, claro. porque su cerebro procesa distinto. Siento. Entonces, si tú no entiendes esa forma de procesar, nunca vas a entender lo que está pasando con esa persona. Por eso decía yo y considero que, no sé si estoy correcto en esta apreciación, cada caso autista es un caso distinto, como cada ser humano es un caso distinto. Eso que usted acaba de decir contesta su pregunta anterior. Eso es el espectro, justamente. Porque ¿Ya? en el entender, antes se hablaba de autismo de alto funcionamiento, autismo de bajo funcionamiento o de autistas leves y autistas graves. No es así. Son diferentes expresiones del cerebro autista, diferentes formas de expresarse en cada persona. Entonces, cada persona, todos compartimos una misma cosa, todos los autistas, que es el tipo de procesamiento cerebral, pero eso se manifiesta de diferentes formas, ¿sí? De diferentes formas. Y entender esto es importante por varias razones. Una de cada 54 personas, de acuerdo con los datos de la red de monitoreo de discapacidades a nivel mundial, somos autistas. Eso quiere decir que cerca del 2% de personas son autistas. Si lo traemos al Ecuador, estamos hablando de más de 340.000 personas. ¿Ya? Ya, de ese 100%, entre el 70 y el 90% de personas autistas están en el desempleo o en el subempleo. ¿Por qué? Justamente porque no se ha entendido su forma de procesar, porque el sistema educativo no está listo para atender las especificidades de un cerebro divergente, ¿verdad? Muchos autistas que tienen necesidades específicas en la educación que no son atendidas terminan por no terminar o sea, no terminan el ciclo escolar, no estudian una profesión y terminan subempleándose. Mucha situación de calle, muchas personas autistas que están en situación de calle, que la gente dice, claro, es que es el loquito al que nadie entiende, pero no es que es el loquito al que nadie entiende, es que simplemente no tuvo las posibilidad de desarrollarse como autista en un entorno que realmente le brinde esa facilidad. Porque lastimosamente vivimos en una sociedad, al tener un 98% de personas que no son autistas, la sociedad está configurada de una manera que rechaza al autismo, que rechaza al autista. Entonces, personas como yo, tuve la oportunidad de tener escolarización, que he tenido dos carreras universitarias, que puedo estar ahora hablando con usted, somos eh, la excepción, ¿Ya? lastimosamente, ¿sí? Somos la excepción.
Y por eso es tan grave que se mantenga la estigmatización, porque mientras se mantiene el discurso estigmatizante, nunca vamos a encontrar Por supuesto. eh, que haya un desarrollo real para esta población. ¿Sí? Y ahí es a donde quiero llegar con con el siguiente tema. Eh, ahora resulta que somos sujetos de interdicción y estamos llevando a cabo una acción de inconstitucionalidad a la reforma que los asambleístas hicieron de la ley de salud mental ¿Ya? porque nos afecta el ser interdictos. La interdicción es la pérdida de capacidad jurídica. Perdemos nuestros derechos como personas Para representarse a sí mismo, para para adquirir representarnos obligaciones, para exactamente, firmar contratos, para tener empleo, para tener una serie de responsabilidades. ¿Ya ve? exactamente. Vamos por ese camino. Sí, eso está mal. ¿Consta en la ley? Consta en la ley. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. Justamente porque el desconocimiento del tema de salud mental a nivel político es lo que ha generado esto. Y cuando hablo del desconocimiento del tema de salud mental, estoy hablando tanto del ejecutivo como del legislativo como del judicial. Sí, no estoy particularizando en ninguna bandera política, pero hay un desconocimiento total sobre el tema de salud mental. Ujú. Entonces, la Asamblea Nacional, acogiéndose a un pedido que se ha hecho en las Naciones Unidas desde hace ya algunos años de que no se estigmatice el tema de salud mental. En la ley de salud mental decía que los sujetos de interdicción eran las personas con demencia o diagnosticadas con demencia. Los asambleístas, al considerar que que la palabra demencia o demente era incorrecta políticamente o era demasiado violenta, decidieron cambiar la demencia por persona con trastorno mental. Y eso es un error craso, porque si nos remitimos al Manual Diagnóstico de Psiquiatría, al DSM-5, cualquier trastorno catalogado en el DSM-5 puede ser un trastorno mental, desde la ansiedad, desde el trastorno de ansiedad generalizado hasta el trastorno del espectro autista. Es Pero correcto. pero la demencia, en cambio, es un trastorno específico, que es el trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, al generalizarlo así, nos pone en riesgo de interdicción a todos. Yo le quiero contar algo que me acaba de pasar esta semana para que se entienda por qué es tan grave este tema. Yo quise comprar vía call center en la empresa Claro, quise comprar un teléfono nuevo. Me aprobaron el crédito, aprobaron todo y el momento de hacer la entrega me dijeron, si usted no trae un poder en el que usted le otorga a un tercero el apoderamiento de su situación, de su deuda y de todo el proceso Claro. con la empresa, no le podemos dar el teléfono. Ya. Ahora Entonces, entiendo, a ver, entonces ahora entiendo cuando el señor López Narváez me mandó el mensaje, me decía, miren, en el caso del presidente Noboa, si entran en conflicto con este término de autista, le podrían estar negando sus derechos políticos. Y eso no es válido. ¿Por pero qué no no es por el válido? presidente, no, y quiero que Claro, quede sí, claro esto, exacto. porque no Adelante, por el adelante. presidente, porque y por eso empecé diciendo que ni siquiera John Lee Anderson afirma que sea autista, Ujú. sino por nosotros como autistas. O sea, porque también soy yo. A mí también si se siente el precedente, después a mí también me niegan mis derechos y a toda la comunidad de adultos autistas del Ecuador. Ya. Entonces, por eso, ahora tenemos con el presidente de APADA, con Vladimir Andosilla, él, que es abogado, además especialista en derechos humanos, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de esta reforma a la Ley de Salud Mental. Y muchos adultos autistas lo estamos apoyando, estamos nosotros metiendo nuestros escritos como personas afectadas por esta reforma. Tenemos el derecho de presentar escritos ante la Corte Constitucional para respaldar la demanda de inconstitucionalidad que se ha hecho. Y también tenemos el respaldo de la comunidad internacional de adultos autistas. Mucha gente que se está pronunciando en redes sociales y que nos está apoyando, porque no podemos permitir que a las personas autistas se nos quite los derechos judiciales, los derechos jurídicos, y se nos clasifique como interdictos. Le entiendo mejor ahora, señor López. Créanme, es mi obligación. A ver,
Hay quienes me han cuestionado ahora en el espacio de chat que tenemos diciéndome que a quien se debió haber invitado es a un psiquiatra, a un psicólogo, a un estudioso, a un especialista para que explique el tema. Yo creo que sí es valioso dar la palabra a las personas, por ejemplo, en este caso, que están con este tema, que Claro, son autistas. nuevamente repito lo que dije al inicio, porque esto es importante saberlo también. Hay un activismo a nivel social para visibilizar y despatologizar el autismo que se está dando a nivel mundial, ¿sí? Durante años, el autismo, desde que se empezó a hablar de autismo, que fue en la década de los 40 del siglo pasado, ¿no es cierto? Con los estudios de Leo Kanner primero, después de Hans Asperger, el discurso del autismo ha sido un discurso que ha estado llevado a cabo desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la medicina y luego desde la realidad de los padres de los entornos de los niños autistas. ¿Ya? Digamos, conté la anécdota de que hace meses murió el primer niño diagnosticado, murió pasados los 80 años, porque para que se entienda que no es un campo que tenga mucho tiempo de estudio y el paradigma de este estudio ha cambiado en el tiempo, ¿sí? Cuando empezaron hablando de esto, Leo Kanner y los estudios que vinieron antes de Leo Kanner hablaban del autismo como un síntoma de esquizofrenia infantil. ¿Sí? Y ese paradigma psiquiátrico ha cambiado en el tiempo hasta hoy entender lo que tenemos ahora como el trastorno del espectro, como el espectro autista más que trastorno, como el espectro autista, como esta diferenciación en el neurodesarrollo que yo expliqué al inicio, que además esta explicación está avalada por la neurociencia. Las investigaciones de los neurocientíficos eh, han determinado que la diferenciación específica tiene que ver en la corteza prefrontal del cerebro, la densidad neuronal y las conexiones neuronales, y en el tálamo también. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque con tantos años, menos de 100 años, quienes han llevado el discurso del autismo han sido otras personas, pero no los autistas, no las personas que lo vivimos por dentro. Y hoy en día hay un activismo social muy fuerte para visibilizar a nosotros, a los adultos autistas, que ya crecimos, algunos, como mi caso, que recibimos diagnóstico tardío porque otras condiciones, como en mi caso las altas capacidades, enmascararon los rasgos autistas durante la niñez y crecimos toda la vida en, generando esta En, ansiedad por ser parte de la en ese sociedad problema como tal. sin entender muy bien por qué no encajamos, qué es lo diferente, tratando de entender y de aprender, ¿no es cierto? Lo que los adultos nos decían, en este caso, lo que le explicaba al inicio, si no me miras cuando me estás hablando, no me estás teniendo respeto, entonces te obligo a que me mires. Y ese tipo de cosas, claro, generan procesos violentos, ¿no es cierto? Que después entendemos que tenían que ver con el autismo. Entonces, hoy en día es importante que los adultos autistas, que se escuche a los adultos autistas, muchas personas de la comunidad médica, de la comunidad psiquiátrica lo están haciendo. Hay otros que evidentemente no, porque todavía consideran que debe haber una cierta autoridad en el discurso médico. Y bueno, es un debate, ¿no? Es un debate. Es un debate que se tiene que llevar. Yo recuerdo en 1989, yo antes era muy aficionado al cine y recuerdo la película Rayman con Dustin Hoffman y Tom Cruise y ahí es la primera vez que escuché el término autismo, Ujú. autista, y después de eso no volví a escuchar. Pero hacía referencia a un tema que como ustedes ven en el Ecuador no es un tema tratado, no es un tema que conozcamos. Y yo al menos en ese sentido, yo sí pido disculpas al público por haber topado un tema del cual no conozco. Y un periodista no tiene que hacer eso. Un periodista tiene que conocer un tema, informarse para tratarlo. Hacía la referencia, como les dije, nunca lo traté yo como enfermedad, hacía la referencia a lo dicho en el reportaje del señor John D. Anderson y lo proyecté. Sin Ujú. embargo, yo siento ahora que esta es una actitud que debemos tener los medios. Abrámonos este debate. Ok, lo empezó Ecuador inmediato, de acuerdo, no lo tomarán a mal porque ya conozco a mis colegas sobre todo. No, tómenlo a bien.
Perdón, Francisco, aquí tengo Recibamos, que, algo que, recibámoslo como crítica. algo que tengo, Recibámoslo. Dígale, dígale usted. sí, sí, algo que tengo que decir, que es importante decirlo. Nosotros hemos estado golpeando puertas. Empezamos una campaña en enero que se llama Gente Rara, porque como cantautor que soy, publicamos la canción Gente Rara. Ujú. Empezamos a tocar puertas. Algunos medios nos han abierto las puertas, otros no. Hay que decirlo también, hay medios que no. Em, y ahora, afortunadamente, más allá de la coyuntura política, Ecuador Inmediato también lo ha hecho, porque sí es importante hablar de esto. En este Sí, país estamos en sí, sí. pañales, Francisco. En Chile tienen una ley TEA, tienen la ley del TEA, que es el trastorno del espectro autista. Hay una ley TEA específica en Chile que podría servirnos como ejemplo, por ejemplo, para entender cómo Eh, se debe legislar alrededor del tema cómo la realidad que viven las personas, las neurodivergencias en Europa están a años luz de nosotros. Nosotros estamos en pañales. Eh, yo, por un lado, celebro el reportaje de John Lee Anderson porque ha puesto el tema sobre la mesa y eso ha hecho que nos claro, sin visibilicemos. duda, sin duda, sin duda. Y eso ayuda totalmente. A ver, me alegra haber tratado este tema. No tienen idea cuánto me ayuda a formarme mejor. Ya estoy viejo, sí, yo ya estoy viejo, pero no dejo de aprender. Lo otro, ¿cómo valoro a la gente que lucha por los derechos? Yo acabo de tener una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y hay una frase que me impacta siempre sobre el tema derechos de las personas, y es que los derechos son progresivos. O sea, tenemos que ir buscando cómo progresar, cómo mejorar, cómo generar una mayor responsabilidad con los derechos para todas las personas, porque eso implica una mayor comprensión como sociedad, que en este momento no la tenemos. Javier López Narváez, muchas gracias, señor. Te agradezco su gentileza. Insisto que esta puerta está abierta. Habrán ocasiones en que podamos conversar, habrán otras ocasiones en las que no podremos conversar por la secuencia de los hechos políticos. A mí me toca generar una agenda de coyuntura, pero como usted bien dice, qué bueno que lo hayamos metido en este momento en la coyuntura, porque visibiliza y ayuda. Agradezco Totalmente. su presencia, Javier. Agradezco su Gracias, presencia. gracias, Francisco. Para cerrar, quisiera decir un par de cosas. Quiero hacer un par de llamados, en realidad. Lo primero es a la sociedad entender sobre el autismo y sobre neurodivergencias en general. El autismo es una neurodivergencia de varias que existen eh, la Agencia Nacional de Tránsito, sin tener una base legal cierta, porque además en este momento el tema de la interdicción está suspendida mientras haya fallo de la Corte Constitucional, pero, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tránsito no permite a los adultos autistas dar exámenes para renovar licencias. Por Ya. ejemplo, yo tengo mi carnet calificado, mi carnet de discapacidad del año pasado. Mi licencia la tengo que renovar en 2027. Espero que para ese entonces ya no tenga que demostrarle a la Agencia Nacional de Tránsito que estoy en capacidades de conducir, porque hay ahí un tema de estigmatización y de discriminación muy fuerte. Y por otro lado, aprovechar también el espacio para pedir a Ecuador Inmediato que nos desbloquee de redes, porque todo esto que estamos hablando es importante y sería bueno replicarlo, pero me tienen bloqueado en Twitter porque yo fui la primera persona que me pronuncié en contra del Ya. editorial del autismo. Entonces, eso nada más. Muchísimas gracias por el espacio y esperamos que se siga hablando de este tema. Perfecto. Javier, nosotros solemos aplicar, yo no tengo un control sobre las redes, ni como personal de Ecuador Inmediato, sino es una aplicación del sistema de eliminación de términos que pueden ser ofensivos o no, pero eso es automático y lo controla el propio X o Twitter. De todas maneras, siempre cuando haya una petición, nosotros entramos manualmente a revisar caso por caso, Ujú. porque se producen de forma automática, como digo, nosotros no intervenimos en Claro. ello, pero Perdón, lo tomaré como tal. perdón, lo último, esto sí ya, yo con esto cierro, porque, pero es que sí es importante, Dale, es dale, que dale. esta entrevista yo como tengo una comunidad de autistas bastante grande en TikTok, se está transmitiendo por aquí y la gente me está recordando que el tema del diagnóstico de autismo es súper caro. Eh, Ah, yo, caray. primero,
hay un mito muy, muy extendido sobre el autismo que habla de los niños autistas, ¿no es cierto? Pero nadie se ha puesto a pensar en que En los el niños adulto crecen. autista, Claro, pues claro. los niños crecen. Y entonces en mi caso, yo como tuve diagnóstico tardío, cuando estuve buscando mi diagnóstico, me costó encontrar especialistas en adultos autistas. Tuve que salir de la ciudad para hacerlo y el diagnóstico no hay, en el sector público no hay diagnósticos fiables. Uno tiene que salir al sector privado, donde es sumamente caro. Entonces, mi llamado es a que desde la política pública, tanto ejecutivo como legislativo, se hable de estos temas, se hable de salud mental en general, no solo de autismo, sino de salud mental, porque es un tema fundamental en esta sociedad hoy en día. No hablo más. Ese es Javier López. Saludos a la comunidad autista.